Bueno, en la sesión de hoy trataremos de abordar algunos rudimentos de la teoría del Estado y haremos una introducción muy breve a las teorías de las políticas públicas, que son temas claves dentro de la política agraria de enfoque ambientalista. Sobre la teoría del Estado, pues es importante mencionar que existen distintos tipos de estados, ¿no? En la antigüedad hubo estados. En la Edad Media también podemos considerar la existencia de estados, lo mismo que antes de el florecimiento del capitalismo. En el siglo XIX también tuvimos estados que se conocían como estados soberanos. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX tuvimos estados liberales, y ya más o menos desde 1980 hacia acá tuvimos la presencia extendida de estados neoliberales. Usualmente los estados soberanos pues se conocen como estados del antiguo régimen, que corresponden pues a los típicos estados europeos que fueron gobernados pues por linajes o monarquías. Los estados liberales también son conocidos como estados burgueses, y los estados neoliberales pues también los podemos denominar como estados hipercapitalistas. Bien, nosotros nos vamos a ocupar solamente del estado neoliberal. Vamos a tratar de entender sus funcionamientos a través de unos esquemas didácticos que tengo preparados para que se pueda comprender mejor su funcionamiento, y los demás tipos de estado pues no los vamos a ver porque pues, sería demasiado extenso y eso daría solo para una asignatura, ¿no? Cada uno de esos estados daría en realidad tratados en profundidad pues para desarrollar todo un programa curricular. Bueno, entonces vamos a ocuparnos del estado neoliberal, que es el estado en el que actualmente vivimos. Para ello los invito también a que refuercen esta charla con un video que publiqué en mi canal de YouTube, que precisamente habla del estado liberal y el estado neoliberal, pero aquí se hace un enfoque en políticas de desarrollo sostenible, y entonces podría ser pues de mucho provecho para ustedes. Bien, el estado es una caja negra, para decirlo en términos muy didácticos, muy esquemáticos, en la cual pues participan distintos sectores de la sociedad, y dichos sectores todos pertenecen a las élites políticas y a las élites económicas. Dentro de dicha caja negra hay una coalición inestable unas veces, estable otras veces, es decir, hay una especie de equilibrio dinámico entre estos gremios o élites económicas y políticas que permanentemente están en negociación. La sociedad en general, sobre todo las clases populares y las clases medias, están por fuera de esta caja negra y corresponden a lo que nosotros llamamos pues, la periferia del Estado, ¿no? O incluso la inmensa mayoría que está por fuera del Estado, en el sentido de que no participa de las decisiones que se producen dentro de la caja negra o dentro de esa gran maquinaria administrativa, política, represiva, burocrática, como le querramos llamar, que es el Estado. Bueno, bien, entonces imaginemos que en la mitad hay una caja negra que corresponde a esta figura del Estado neoliberal, y que al lado izquierdo tenemos una flecha muy potente que vamos a llamar demandas sociales o presiones sociales o solicitudes respetuosas de la ciudadanía o demandas populares a través de movimientos sociales, ONGs, partidos políticos marginales, organizaciones no gubernamentales, también marginales, que se ubican de ese lado izquierdo y que ejercen una enorme presión sobre esa caja negra que es el Estado. Y del lado derecho vemos imaginemos que hay una flecha que tiene distintas salidas, ¿no? distintas respuestas a esas demandas que ingresan a esa caja negra, que repito es el Estado, y que produce varios resultados, ¿no? Entonces a mano derecha esa flecha produce distintos resultados ante las demandas sociales que se hacen. Esos resultados pues los podemos resumir de la siguiente forma. El Estado responde con resultados como
políticas públicas es una de las características típicas del funcionamiento del Estado. Otro tipo de respuestas son legislaciones, reglamentaciones que se dividen en decretos, resoluciones y demás mecanismos o instrumentos regulatorios, pero que en resumen le podemos llamar legislaciones y normativas. Y también tenemos una serie de acciones cotidianas, rutinarias, que el Estado está produciendo en respuesta a estas demandas y que hace parte del funcionamiento mismo de la maquinaria burocrático estatal o de la maquinaria político-administrativa. A esto pues me refiero con el funcionamiento cotidiano que hay en una Secretaría de Salud, el funcionamiento cotidiano que hay en el bienestar familiar, el funcionamiento automático de una curaduría urbana, las operaciones cotidianas que acomete una UMATA o una Secretaría de Agricultura. Esos funcionamientos materializan las operaciones muy concretas, incluso de caso a caso, muchas veces, del aparato burocrático administrativo, y que constituye una de las tantas salidas o respuestas que el Estado da cuando se presentan demandas sociales o solicitudes o presiones de las grandes mayorías de la sociedad. Bueno, con este esquema pues vamos a introducirnos a una teoría del Estado liberal muy sencilla para que nos podamos comunicar en cuanto a algunos asuntos claves de las políticas agrarias con enfoque ambientalista. Bien, aquí en este esquema hay una serie de elementos que juegan un papel importante y que yo no he mencionado. Es decir, el funcionamiento del Estado no se reduce a este esquema, por supuesto, pero sí que funciona de manera estructural, así como les estoy presentando. No les hablé de dos elementos fundamentales que pues suelen tener un poder sobredeterminante en el funcionamiento de esta caja negra. Uno, que tiene que ver con el poder de los medios de comunicación, que es considerado como un cuarto poder, en el sentido de que tiene una gran ventaja, y es que al coaligarse con los gremios económicos y las élites políticas, pueden hacer dos cosas: o tomar una demanda social y amplificarla, es decir, producir un ruido inmenso a través de los medios de comunicación para que el Estado escuche dichas demandas, o reducir el impacto de ese ruido y minimizarlas o ignorarlas. Esas son dos opciones típicas que tienen los medios de comunicación y que por supuesto de manera deliberada están seleccionando día a día qué noticias magnificar y qué noticias reducir a su mínima expresión. Por supuesto hay una tercera posición de este poder de los medios de comunicación que consiste en anular, no hablar, ignorar, nunca hacer patente otro tipo de problemas o demandas sociales de la población, porque sencillamente ni siquiera se consideran en sus agendas diarias o semanales de transmisión de información o de publicación de información a través de dichos medios. Por tanto, el poder que tienen los medios de comunicación es enorme, y solamente puede subsistir como poder si hace una coalición con estos dos grandes grupos poderosos al interior de esta caja negra que es el Estado: gremios económicos y élites políticas. Por eso están están coordinados con negociaciones más o menos permanentes y con resultados más o menos estables en el tiempo, para que estos medios de comunicación operen como un poder que es funcional al Estado. Así es que en realidad está permanentemente operando la relación entre los medios de comunicación, las demandas de la sociedad y el Estado. Es decir, no hay otra manera, dicho sea de paso, de entender dichos maridajes, sino la que yo les acabo de exponer. Por supuesto, dentro de las demandas sociales, dentro de las bases sociales que
solicitan o piden soluciones a problemas públicos, hay unos medios de comunicación marginales, que pues nosotros los conocemos como medios de comunicación alternativos, que no hacen parte de este poder mediático, sino que están del lado de las demandas populares, tratando de que un problema público sea tratado por el Estado. Entonces, no los podemos contar como parte del poder mediático que está en esta alianza estratégica con los gremios económicos y las élites políticas. Bien, otra cosa que no les mencioné a ustedes es que el Estado tiene distintos actores dentro de esa caja negra, y estos actores pues los podemos resumir de la siguiente forma. Uno de ellos es pues los actores que hacen parte del poder ejecutivo, o sea, los que están resolviendo el día a día asuntos presupuestales, por ejemplo, son los que deciden dónde enfocar los recursos, son los que deciden las estrategias a seguir para poder enfocar o invertir los recursos públicos. Hay otros actores que son el poder legislativo, aquellos que conforman el poder de hacer leyes, ¿no? O hacer normas de interés general, por supuesto, donde está en términos generales las asambleas departamentales en Colombia, por ejemplo, el Congreso, que en nuestro caso es bicameral, Cámara Baja y Cámara Alta, o sea, Cámara de Representantes y Senado, y que se encargan de operar a través de la producción de leyes o de normas de carácter general, y que por supuesto responden a los intereses del Ejecutivo o viceversa. El Ejecutivo también responde a los intereses de las coaliciones dominantes que hay al interior del Legislativo, sea del Congreso o de una Asamblea Departamental e incluso de un Consejo Municipal, que también hacen parte del Legislativo. Existe también un poder judicial, ¿no?, que ejerce o vela el cumplimiento de las normas, que ustedes pues ya conocen, todo el sistema de justicia que hay en un país. Allí pueden encontrar la fiscalía, pueden encontrar los tribunales, pueden encontrar los jueces y otra serie de organismos que se encargan de impartir justicia, y que también operan de manera más o menos coordinada con el poder ejecutivo y con el poder legislativo. No tienen otra manera de hacerlo y tratan de cumplir pues con las disposiciones legales que se producen a través de esas negociaciones que acabo de citarles, que producen el legislativo y todos sus distintos niveles de control territorial o de influencia territorial, o sea, asamblea y consejo municipal. Y tenemos un poder adicional que es en realidad una especie de Frankenstein que se produce entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son los organismos de control, donde está la Procuraduría y la Contraloría, en el caso de Colombia, aunque este esquema se ha generalizado ya a más de 150 naciones en el mundo, pues que consiste en tratar de vigilar o procurar vigilar el buen uso de los recursos públicos, buscar la recuperación de los recursos públicos en el evento de que se hayan presentado problemas de corrupción o de mala inversión de dichos recursos, y por supuesto la Procuraduría, que buscaría disciplinar a los funcionarios públicos, especialmente en el caso de que hayan acciones irresponsables, acciones de mala fe, impericias, actos de corrupción, etcétera, etcétera. Orquestaciones, por supuesto, delincuenciales para robar los recursos públicos. Todo eso se supone que la Procuraduría lo disciplinaría, ¿no? Y la Fiscalía, que atendería a las distintas solicitudes de investigación penal, pero esto ya hace parte del sistema de justicia, cuando la Contraloría y la Procuraduría les envían solicitudes de investigación penal, porque muchos de estos hechos pueden tener o tienen implicaciones de carácter penal. También dentro de esa caja negra están los partidos políticos poderosos, los partidos políticos de mayor tradición. En nuestro caso, pues los partidos de mayor tradición aquí pues, son los conservadores y liberales, con coaliciones que han producido partidos de centro, que unas veces giran hacia la derecha, otras veces se quedan en el centro, e incluso otras veces han girado a la centro izquierda, o podría pasar con el Partido Liberal o el Partido de la U, entre otros. Y por supuesto los partidos de izquierda no los contamos aquí en general en Colombia, porque nunca han tenido una larga tradición de control de las decisiones en el poder legislativo, o no han podido acceder al poder de manera más o menos duradera como para constituirse en un poder político importante. Entonces estos partidos políticos de izquierda en general son menores, están en la periferia,
y pues prácticamente están llamados a hacer sesiones de denuncias simbólicas en el Congreso o participar de las propias presiones sociales que se producen a través de la movilización de las poblaciones campesinas, indígenas, barriadas marginales, etcétera, etcétera, que es el caso pues de los partidos de izquierda que ustedes ya conocen, ¿no? Obviamente en Europa y en otras partes de Latinoamérica como Argentina, Chile, Uruguay e incluso Brasil, nosotros tenemos un fenómeno distinto, y es que los partidos de izquierda han logrado mayor tradición, han podido gobernar sus naciones en coalición con partidos de centro, incluso con partidos de derecha. Durante varios años, ciudades capitales también han tenido el control de partidos de izquierda, con pues experiencias más o menos probadas de buen gobierno, que aquí pues no vamos a poder ver en detalle. Ecuador hasta hace poco con Correa tuvo una experiencia de gobierno alternativo, lo mismo que Bolivia hasta hace poco, pues tuvo un periodo de más de 10 años de gobierno indigenista, que pactó pues con el movimiento campesino también y con intereses gremiales del orden de la minería y por supuesto vinculados también con el movimiento al socialismo, donde el movimiento cocalero es muy fuerte y pues es casi que imposible reducir pues la capacidad de presión que el sector cocalero del movimiento al socialismo de Bolivia pues tienen sobre la agenda de gobierno en que en su momento pues tuvo que enfrentar Evo Morales. Bueno, eso es así rápidamente para que usted vea que Colombia pues tiene una larga tradición de gobiernos de derecha, de partidos de derecha, y que la izquierda ha estado marginada en realidad. Esperemos que pase a futuro, que sí en algún momento pueda llegar a gobernar y a mostrar resultados exitosos a lo largo del tiempo en una presidencia de la República, ¿no? O pueda mostrar respuestas contundentes a otros problemas a escala de una ciudad como Bogotá, pero a través de varias alcaldías alternativas, ¿no? Que eso es también uno de los requisitos que al menos uno tiene que considerar para evaluar bien el impacto de los partidos de izquierda, ¿no? También se requieren unos tiempos más o menos razonables para que ellos puedan mostrar sus resultados. Bien. Otros actores aquí importantes dentro de esa gran caja negra son los agentes externos. Los agentes externos aquí cuentan como el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen comisiones especializadas que van a estos países, se introducen en el Estado y pretenden dictarles las políticas internas. Eso pasa a través de chantajes o a través de negociaciones, en virtud de que los países nuestros requieren permanentemente de financiación externa. Entonces la banca multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros bancos, incluso el Banco de Apoyo al Desarrollo chino, están también participando de este tipo de injerencias en África y en algunos países de Latinoamérica. Bueno, allí hay muchos actores que hacen parte de estos agentes externos que intervienen. Por supuesto, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, el PNUD, que es un programa pues, de Naciones Unidas para el Desarrollo de estos países. Todos ellos tienen pequeñas comisiones que hacen una injerencia muy fuerte sobre estos estados pequeños o periféricos y que solicitan cambios, renovaciones o nuevas políticas al interior del estado, ¿no? Y por último tenemos a los tecnopolíticos, que son generalmente asesores, consultores, expertos que contratan los propios gremios económicos usualmente, pero también lo pueden hacer estos agentes externos, y que con esas asesorías y sus experticias también influyen de manera considerable sobre el funcionamiento especialmente de la legislación laboral, la legislación ambiental, la legislación en materia de pensiones y pues en materia de derecho comercial, de acuerdos de libre comercio con distintos países, influyen también de manera poderosa en legislación sobre minería. Y pues el sello de sus participaciones de estos tecnopolíticos es importante. Aquí pueden ser colombianos encumbrados que reciben muy buenos dividendos por sus participaciones en empresas o en
firmas internacionales, pero también pueden ser tecnopolíticos que vienen de fuera a través de misiones técnicas que suelen enviar, por ejemplo, el Banco Mundial, incluso universidades como la de Harvard, la Fundación Rockefeller ha enviado también ese tipo de comisiones. La Comisión Europea también ha enviado este grupo de expertos a asesorar al gobierno colombiano. La Embajada de los Países Bajos, o sea, Holanda, también ha hecho lo propio, tratando de influenciar las agendas internas de estos estados periféricos. Entonces, en últimas, dentro de esta caja negra tenemos todos estos actores que son en realidad actores políticos y actores económicos en permanente coalición, negociación, con el fin de pactar, ¿no?, su participación y el poder de decisión dentro del Estado. ¿Por qué le llamamos entonces caja negra a esto? Porque nosotros desde afuera no vemos lo que está pasando adentro. Nosotros no tenemos una información clara e inequívoca de cómo se están produciendo estas negociaciones. Muchas de ellas se ejecutan a la sombra, se hacen a puerta cerrada, no se divulgan, no hay ningún interés tampoco en que esto se sepa, pero así es que funciona por las diversas investigaciones de expertos que han tratado de etnografiar adentro de esto, ¿no?, lo que pasa en el día a día, y por esa razón pues se puede inferir todo lo que está pasando, ¿no? Bien, tampoco les hablé de otro elemento muy importante y es lo que al final termina realmente haciendo el Estado. El Estado, cuando decide hacer algo, en realidad no lo hace especificando los detalles de lo que va a hacer. Es decir, las políticas públicas son un recetario o una batería de intenciones gordas, de buenas intenciones, de propósitos abstractos, donde se dice que se van a hacer algunas cosas. Lo mismo que las legislaciones que se producen para resolver un problema público también se enuncian en forma general, gruesa, sin impactar en lo concreto o decir en qué cosa concreta se va a intervenir, sino que todo esto se decide a través de algo que se ha denominado agenda oculta, agenda invisible o agenda a la sombra. Esta agenda es una agenda de gobierno y es la agenda de gobierno real, es la agenda concreta que opera dentro del Estado, pero no se conoce. Y esa es la que en detalle dice cómo se va a ejecutar el presupuesto público, que es donde más se concentra o se cristaliza el poder del Estado, qué actores son los que se van a beneficiar directamente en realidad, qué grupos poblacionales van a ser atendidos en lo concreto, a qué gremios económicos se va a beneficiar más y a qué gremios menos se va a beneficiar, etcétera, etcétera. O sea, la agenda oculta de este gobierno o del Estado refleja el producto de las negociaciones intensas que se produjeron al interior de esta caja negra. Y el resultado de esa negociación es esa agenda. Esa agenda es más o menos estable, por supuesto no está escrita en un documento oficial, pero es parte de los compromisos que adquieren las élites políticas frente a estos gremios económicos y demás actores que acabo de mencionarles, que presionan de distintas maneras para que sus intereses se vean realizados. Entonces, en realidad la política pública no decide los detalles de las inversiones públicas, las normas o las legislaciones no deciden sobre los beneficiarios directos de un asunto, sino es esta agenda oculta. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa agenda oculta? Esta agenda oculta obviamente se expresa en obras públicas, se expresa en programas de inversión social, etcétera, etcétera, y aparecen como soluciones que van a atacar un problema público que están dentro de esa política pública, pero obviamente son soluciones que hacen parte de un océano de buenas intenciones, donde solo se ataca uno de los tantos problemas públicos que se han señalado. Por ejemplo, en la agenda oculta es donde se decide qué acueducto veredal se va a construir. No se decide que se van a construir prioritariamente en aquellos acueductos donde se requiera una cobertura de agua potable, porque existen unos estudios epidemiológicos que están indicando que allí efectivamente podrían haber situaciones graves de enfermedades asociadas a
a la falta de agua o al consumo de agua cruda, etcétera, etcétera. No, esas no son las prioridades. Las prioridades son, en términos generales, por supuesto que puede haber estos casos, pero en términos generales, en el Estado colombiano, lo que vemos es que las decisiones se toman en función de la presión política que ha generado los grupos en que en su momento consideraron que dicha comunidad los había beneficiado con una votación importante, o porque sencillamente un partido político tuvo en su negociación la capacidad de exigir y presionar que se construyera dicho acueducto, así esto no se reflejara en las urnas. Y así tampoco pues la comunidad haya participado activamente en las elecciones. O sea, pueden presentarse muchos fenómenos. Allí en esta agenda oculta es que se decide qué barrio se va a beneficiar con un mobiliario urbano, a cual se le va a poner, por ejemplo, energía eléctrica o alumbrado público. Allí se decide qué vía se va a pavimentar, vía rural, o qué vía terciaria de penetración en un corregimiento se le va a poner afirmado y con qué calidad. Incluso hasta todo eso se puede decidir allí, porque si es un afirmado de calidad, es decir, es un recebo de calidad, etcétera, etcétera, hay muchas calidades y también hay muchos terminados que implican, pues, por supuesto, más costos. Todo esto se puede decidir en esta agenda oculta. No se van a intervenir ni las vías más prioritarias en términos generales, ni se van a intervenir con recursos que impliquen obras de calidad, eso tampoco es usual, sino que se trata de resolver una demanda del Estado interna, producto de una negociación que ya se ha presentado previamente, o bien en un consejo municipal, o bien en una asamblea departamental, o bien en el Parlamento, en conversaciones o diálogos de negociación con el Poder Ejecutivo, o sea, con los ministros, con el presidente, con los funcionarios o mandos medios de los ministerios, o en el caso de un departamento, pues con el gobernador, con los secretarios del despacho y con los mandos medios del gobernador, etcétera, etcétera, y así hasta llegar a la escala municipal. Son este tipo de negociaciones las que finalmente van colocando las prioridades en esta agenda oculta. Bien, es decir, para resumirles, no hay una decisión técnica que priorice en función de indicadores de bienestar o de cobertura o de calidad, sino que se eligen las soluciones parciales muchas veces, antieconómicas otras, que el producto de estas negociaciones estén produciendo. Bien, entonces al respecto hay mucha ingenuidad que se propaga a través de los medios de comunicación, a través de los discursos oficiales de dichos medios de comunicación, de las propias alocuciones de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, sobre sus políticas públicas, sobre las bondades de las legislaciones o nuevas normativas, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que están es dejando a la sombra lo que pues mucha gente ya sospechaba, ¿no? Y es que existe una agenda oculta donde se gobierna para unos pocos y se benefician a unos pocos. Bueno, esto es lo que en realidad sucede en un estado neoliberal como el nuestro, precario en muchos sentidos, con un sistema fiscal muy regresivo que le cobra más impuestos a los ingresos bajos que a los ingresos altos, medidos ya en términos porcentuales. Les invito a que vean el último estudio que hizo Garay y Espinosa sobre pobreza y sistema fiscal en Colombia. Si alguien quiere pues acceder a dichos estudios, ya hay un resumen en distintos medios de información alternativos, también se los puedo compartir. Estudios sobre pobreza en Colombia y en Latinoamérica que publicó Ocampo, también que salieron el año pasado, también son interesantes, que están pues demostrando que efectivamente nuestro sistema fiscal es un desastre y lo que hace es generar exenciones, ayudas, subsidios de todo tipo a las grandes fortunas o a los altos ingresos, y que las clases medias, bajas y las clases populares terminan haciendo esfuerzos fiscales mucho mayores, ¿no? En términos porcentuales. Bien, otro asunto clave que quiero comentarles
sobre el funcionamiento de esta caja negra es que los actores que sociales de base, que en algún momento puedan llegar a incidir en el funcionamiento de la caja negra directamente, y que en algún momento pudieran llegar a producir directamente también y sin negociaciones a la sombra una política pública efectiva y una agenda de gobierno que la realice de manera efectiva y unas normas que les den respaldo, solamente sucede cuando esas demandas sociales son sistemáticas, tienen el poder de la movilización de la sociedad o tienen el poder de movilizar a grandes capas de la población y son insistentes o incisivas a lo largo del tiempo y logran poner en jaque al funcionamiento del Estado. Cuando eso sucede de esa manera, y por supuesto los líderes políticos de dichas demandas no se entregan a la caja negra, lo que se ha podido percibir es que efectivamente el Estado, para darle respuesta a una situación de inestabilidad y de desgobierno generalizado, pues se ve abocada a producir una política pública con una agenda de gobierno ya no oculta, sino efectiva, y unas normas también que les dé soporte. Eso sucede, es infrecuente, no va a suceder todo el tiempo. En Colombia, en realidad, las ocasiones en que esto se ha visto ha sido frustrado. Por ejemplo, la ley de tierras de los años 30 en Colombia trató de resolver el problema agrario, pero finalmente no duró sino, la ley 200 de tierras me refiero, no duró sino un tiempo, unos meses vigente, y luego la oligarquía terrateniente amenazó con desbaratar la nación y ensangrentar el país, etc. Entonces esa norma, esa ley 200 finalmente fue sustituida por otra, pues que en realidad era totalmente inane y nunca produjo resultados en materia de reforma agraria pues relevantes, ¿no? En Colombia hemos tenido entonces algunos antecedentes donde las presiones sociales han logrado producir, pero son muy escasas. Esto sí que lo hemos podido ver en Bolivia, donde las demandas sociales producen algunos cambios, en Ecuador, en Uruguay, también se ha visto en Argentina, en Chile, incluso en Brasil, con el Partido de los Trabajadores, han logrado producir cambios en el funcionamiento de la caja negra. No quiere decir esto que estas demandas sociales sistemáticas, organizadas, que han podido reventar el funcionamiento de la caja negra, hayan al final destruido la caja negra y hayan vuelto transparente el funcionamiento del Estado. No quiere decir eso, pero sí han logrado penetrar en su corazón y han logrado producir resultados más o menos exitosos. Bien, ahora, esto tiene una serie de detalles que pues voy a tratar de dividir en distintas sesiones, ¿no? Por ejemplo, cómo se producen las demandas sociales. Ya les dije que había una diversidad de géneros o especies de cómo se producen estas demandas sociales. Les mencioné que había peticiones respetuosas de un líder comunal, por ejemplo, que había movilización social sistemática o insidiosa, insidiosa contra el Estado, que era capaz de producir cambios de efectos generales. Pero existen otro tipo de demandas que es bueno que ustedes también las conozcan, y que tienen una ritualidad propia y que también en su propio funcionamiento hacen que pues en realidad no sean efectivas. Cuando las demandas sociales se hacen ante el Estado, usualmente lo que primero exige el Estado es que se hable en unos códigos, en unos lenguajes y en unas relaciones de autoridad específicas. Es decir, cuando se hace una petición o una demanda respetuosa, se debe escribir, mediante un lenguaje que efectivamente haga uso de un amplio aparato normativo, invocando derechos, por ejemplo. Se debe hacer en un lenguaje respetuoso,
se deben recoger, por ejemplo, las firmas de las personas afectadas, se debe dirigir a un sitio en específico, por ejemplo, un municipio, el ayuntamiento, el edificio municipal o una oficina de un organismo descentralizado del Estado, como puede ser la CAR, en este caso Cortolima, o como puede ser una comisaría de familia. Bueno, se deben allegar estas solicitudes allí respetuosas por escrito, se debe esperar 15 días hábiles para la respuesta. Una vez llegada la respuesta, que puede ser negativa, de indiferencia, o en realidad puede ser totalmente dilatoria, la persona debe estar dispuesta a, si quiere seguir haciendo sus demandas, debe estar dispuesta a insistir con otro derecho de petición o a financiar una tutela, apelando a los sistemas de justicia, es en este caso los jueces o los tribunales, para que a través de una tutela logren enfocar la atención en sus problemas. Si no funciona la tutela, solicitar mediante una acción popular o una acción de cumplimiento u otro tipo de acciones que se resuelva el problema que los está afectando. Si no consiguen hacerlo a través de los tribunales, etcétera, etcétera, incluso pueden apelar a los partidos políticos, van a los partidos políticos, les prometen los votos para que se resuelvan los problemas que están señalando, y puede que funcione, puede que no funcione, o que sean literalmente explotados a lo largo de los años a través de una conexión entre varón político, varón electoral y los votos de la comunidad a lo largo de varios años, donde la comunidad se compromete a votar por el partido o la persona que les está ayudando, y a cambio el político, a través de sus distintas negociaciones al interior de un municipio, de un departamento o a nivel del Estado nacional o Estado central, pues le puede ir solucionando parcialmente o progresivamente a lo largo de los años los problemas que están en cuestión. ¿Qué tipo de situaciones son típicas? Por ejemplo, la construcción de barrios. La regularización de barrios es muy costosa o compleja, eso implica inversiones a lo largo del tiempo, entonces es caldo de cultivo para que estos varones electorales consigan el apoyo de estas comunidades durante muchos años, y en respuesta, cada 2 o 3 años o cada 4 años, el político que tiene conexión con esta comunidad pues les lleva mediante proyectos que son de conocimiento público o no, les lleva ayudas como cemento, como arena, como gravilla, como material de electrificación, lo que sea, ¿no? Y ellos ponen su fuerza de trabajo con el fin de resolver pues esos problemas, ¿no? Otra situación típica es la construcción de vías de penetración en las zonas rurales. También eso se ha prácticamente explotado también durante años. Las comunidades tienen que votar, tienen que comprometerse con los políticos para que les puedan hacer inversiones, ¿no? Inversiones que siempre son parciales, la vía se va construyendo kilómetro a kilómetro, no se termina durante un periodo de gobierno, sino que se vuelve una especie de tortura china y dura 50 años o más ejecutándose, incluyendo la pavimentación. Bueno, esos son típicos funcionamientos de nuestro Estado para poderle explotar o expoliar las poblaciones, dicho así claramente, y a su vez para poder sacarle los votos. Bueno, esos son ritualidades, procedimientos, martirios, en resumen, que tiene que seguir la gente o experimentar la gente para poder enfrentarse al Estado a la hora de materializar o tratar de materializar una demanda pública, una demanda social, perdón. Si usted no habla en ese lenguaje, si usted no hace este conducto regular o informal, si no lo cumple, entonces el Estado rechaza la demanda. El Estado no opera, el Estado no funciona. Es decir, no atiende la petición, no atiende la tutela, no atiende la acción popular, no atiende al político. ¿Y por qué no va a suceder eso? Porque la demanda social no usó esos canales regulares o informales o corruptos. Claro que está mal, por supuesto que eso es un
es una suerte de sistemática agresión y violencia pues hacia la gente, ¿no? Pero les quiero mencionar que así funciona el Estado y esto no lo podemos ignorar, sino que por el contrario hay que entenderlo de fondo y tratar de cambiarlo, no hacer o seguir haciendo lo mismo, porque haciendo lo mismo seguimos reproduciendo el estado de cosas que tenemos actualmente, que es conflictivo, violento, que supera la pobreza con unas tasas absolutamente ridículas, que tiene todavía población en pobreza extrema en porcentajes importantes, y que por supuesto tiene población pobre que está muy cerca del umbral de pobreza ante cualquier situación económica que se suceda, y que por supuesto pues puede terminar como ha terminado en el pasado en reversazos y ha conducido al aumento de la población en términos porcentuales pobre, lo que ha implicado retrocesos, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Por supuesto la degradación ambiental, que también es un asunto muy importante, eso ni se mira ni se considera. La corrupción galopante que todo el mundo habla, pero pues que no se interviene nunca con seriedad, el crecimiento de la ciudad informal, el crecimiento de la educación precaria y desigualitaria, el aumento de las coberturas me refiero, el aumento de la cobertura en salud, también precaria, de mala calidad y muy desigual, hay salud para ricos y salud para pobres, etcétera, etcétera. Todas esas diferencias radicales que ustedes ven se siguen ahondando cuando el Estado funciona, y esas degradaciones o problemas ambientales tan conflictivos que les acabo de mencionar, pues se van ahondando cuando uno reproduce esta lógica de funcionamiento de la caja negra o del Estado Colombia, tal como les acabo de exponer. Bien, dicho esto, voy a terminar con una reflexión sobre el tema agrario, ¿no? Cuando nosotros observamos el problema de la tierra, y ustedes, por ejemplo, revisan la literatura que hay, incluyendo el artículo que yo hice sobre una posibilidad de reforma agraria en el Tolima, y se expone uno a las críticas respectivas, pues más o menos las respuestas son de este orden. Una redistribución de la tierra como política pública del Estado es imposible. Así es, en términos literales, lo que responden los gremios como Fedearroz, como Fedegan, incluso Fedepapa, Fedepalma, por supuesto. Bueno, todas estas federaciones que están agremiando más que nada son grandes productores, tienen una opinión desdeñosa, negativa y violenta, a veces violenta. El lenguaje que usan es violento de por sí, cuando se plantea un debate sobre la reorganización de la propiedad rural en el Tolima, para poner sobre ese ejemplo. Otro tipo de reacciones es que eso es demasiado costoso para el Estado, porque cualquier expropiación por las vías previstas legalmente, pero que en realidad nunca se cumple, sería demasiado costoso, y compensar las expropiaciones con pues buenos avalúos comerciales y todo ese tipo de previsiones que hay que tener serían prácticamente impagables y no se podrían solventar. Entonces tampoco habría Estado para poder financiar reformas agrarias. Eso es un segundo elemento, una segunda reacción cuando uno enuncia estas políticas públicas sobre una reforma rural integral. Una tercera posición tiene que ver con la segregación, el rechazo o el odio hacia los pobres, o literalmente el odio hacia lo campesino o hacia lo rural, que yo lo llamo agrofobia, que produce estos prejuicios, preconceptos o valoraciones segregacionistas de lo rural y de lo campesino y de lo indígena. Produce este tipo de respuestas.
No es posible hacer una reforma agraria así esté financiada, porque las poblaciones campesinas, pobres o sin tierra, no van a trabajar la tierra, y la tierra la van a desperdiciar, van a bajarse los rendimientos de los sistemas productivos, o generalmente van a ser vendidas después de las previsiones que haga el Estado de los años de posesión de un inmueble sometido a reforma agraria. Van a ser vendidas y las personas no van a implicarse en las actividades agrícolas tal como se había previsto. Bueno, este es otro tipo de respuesta que considera que el campesino, en términos generales, el indígena también, incluso el afrodescendiente o el afrocolombiano, y otro tipo de emprendedores que incluso pueden ser urbanos o suburbanos, pero que quieren aplicarse a emprendimientos agropecuarios, son considerados personas incapaces, personas licenciosas, perezosas, sin hábitos productivos, sin capacidad o disciplina de ahorro, sin esto y aquello, y por tanto la reforma agraria no tendría sentido. Sería el acabose del campo colombiano. Así resumen más o menos al final del día el debate. Esa es una tercera posición que ellos toman para poder enfrentar en la política, en lo ideológico y por supuesto en lo retórico, las propuestas sobre reforma agraria que se puedan hacer. Hay otra posición que tiene que ver con una dilación sistemática de la reforma agraria, es decir, son posiciones típicas de los partidos de centro o de los partidos de derecha que hacen suyo algunos programas sociales, que consiste en hacer poco o evitar a toda costa de que el programa funcione bien. Entonces, se entrega un pedazo de tierra en las periferias de la nación, donde no hay carreteras, donde no hay centros de acopio, donde no hay centros de consumo, donde ni siquiera hay posibilidades de hacer asistencia técnica, entre otros aspectos. Y por supuesto, donde también hay delincuencia, donde hay conflicto armado, donde el Estado tampoco hace presencia a través de su aparato represivo, coactivo o sancionatorio, etcétera, etcétera. Bueno, allí se pone en marcha algunas adjudicaciones, pero obviamente con lo previsivo, ¿no? Con la garantía de que no va a funcionar. Pues claro, las poblaciones campesinas reasentadas en estos lugares marginales, pues sencillamente se van a retirar de allí, van a vender a futuro, o en realidad se van a empobrecer porque no van a encontrar otras garantías de ingresos, o si no las encuentran, se dedican a la producción de cultivos de uso ilícito como coca, marihuana o heroína, que eso es otra reacción típica que se produce, o a la deforestación masiva, como ya se está viendo en el Chocó o en Buenaventura o en Tumaco, que pues es un fenómeno extendido, o en las costas del Pacífico en general. Es un fenómeno extendido de las costas hacia la cordillera, ¿no? Todo el piedemonte de estos departamentos que acabo de mencionarles y municipios. Eso es una situación que sencillamente se elige así, desfinanciarla, a volverla accidentada, no resolver integralmente nada, sino darle una suerte de contentillo a las presiones sociales sobre una reforma agraria. No hay crédito blando al campesinado, esa es otra medida. Se pueden resolver algunas cosas como de localización, de vías, de acceso a aguas o incluso asistencia técnica, pero a la hora de acceder a créditos, a capitales iniciales, pues los campesinos no tienen acceso a ello, empezando deliberadamente lo hacen también con la tonelada previa de requisitos que tiene que diligenciar un campesino, ¿no? Como por ejemplo toda suerte de hipotecas, de pagarés, de requisitos que tiene que diligenciar, incluyendo un proyecto productivo con análisis de caja, con tasas internas de retorno y demás. Ustedes lo pueden ver claramente en cualquier municipio, que efectivamente hace imposible que un campesino de bajos ingresos pues pueda acceder a algún crédito. Y el crédito tampoco es bueno, no es un crédito en realidad subsidiado, es un crédito comercial, tiene muy poco apoyo, muy poco subsidio,
y finalmente no logra impactar en la realidad. Cuando el campesino ni siquiera tiene propiedad saneada, es decir, tiene solo una posesión sin su escritura, debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos, pues más difícil se le hace aún acceder a un crédito, porque el banco, pues literalmente en Colombia, o los bancos en general en estos estados neoliberales, no prestan sino a las personas que ya tienen, ¿no? Es decir, en realidad no hacen su función, que es apostarle al riesgo en los créditos, ¿no? Que esa es la función de un banco, y para eso el mercado los fue creando, para generar crédito, colocar créditos en la población, teniendo en cuenta el riesgo, ¿no? Liquidando el riesgo a través de sus intereses. Eso no es en estricto la función que cumplen los bancos en Colombia para hablar de este caso, sino que el riesgo lo bajan casi que a cero, y finalmente pues no hacen su función, que es financiar con riesgo. Bueno, eso es en términos generales. Hay más reacciones, por supuesto, de las élites económicas, de los gremios agrícolas de Colombia cuando se les proponen las reformas agrarias, pero pues estos son las más consabidas, y quería mencionarles pues que esto pues era muy importante a la hora de discutir este tema. Bueno, muchas gracias y vamos a una sesión de discusión.